Cuando pienso en León Tolstoy, lo primero que me viene a la mente es como un hombre que parecía tenerlo todo: fama, riqueza, una familia numerosa, pudo llegar a cuestionar tan profundamente el sentido de la vida. En sus diarios y ensayos, Tolstoy narra un periodo de crisis existencial que lo llevó al borde del suicidio. Fue ahí, en medio de la desesperación, que comenzó a buscar respuestas más allá de lo material, encontrando en la espiritualidad y en una vida sencilla las claves para lo que él consideraba el verdadero sentido de la existencia. Recuerda suscribirte para recibir videos de filosofía para no filósofos. Y si quieres ir más lejos, chequea nuestras 2 formaciones en filosofía, con certificación. Tolstoy creía que la vida no podía ser comprendida desde una perspectiva puramente racional. En su obra Confesión, escribe: ¿qué sentido tiene mi vida que no será destruida por la muerte? Esta pregunta lo atormentaba, porque todo lo que había logrado, su éxito como escritor, su posición social, incluso su legado literario, le parecía vacío frente a la inevitabilidad de la muerte. Fue entonces cuando se volvió hacia las enseñanzas espirituales, en particular hacia los evangelios, que consideraba una fuente de sabiduría sobre cómo vivir con propósito. Desde mi perspectiva, esta búsqueda no es ajena a nuestra experiencia cotidiana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a pensar en lo que realmente importa? Tal vez no enfrentamos una crisis tan radical como la de Tolstoy, pero en algún momento todos nos encontramos preguntándonos si nuestras metas profesionales, nuestras posesiones materiales o incluso nuestras relaciones nos están llevando hacia una vida con sentido. Tolstoy nos invita a mirar más allá de lo visible, hacia un propósito que trascienda nuestras ambiciones inmediatas. El concepto que quiero destacar aquí es el de la finitud. Para Tolstoy, reconocer nuestra mortalidad no es motivo de desesperación, sino una oportunidad para reorientar nuestras vidas. La muerte, en lugar de ser el fin, se convierte en una brújula que nos guía hacia lo esencial. Él no busca respuestas complejas, sino una conexión profunda con los valores simples: el amor, el trabajo honesto y la compasión. Tal vez, como Tolstoy, deberíamos preguntarnos si estamos dedicando nuestras energías a lo que realmente importa, o si, como él describía, estamos atrapados en una rueda de vanidades. Uno de los pilares del pensamiento de Tolstoy sobre el sentido de la vida es su crítica a la sociedad y a los valores que ésta impone. En su ensayo, ¿En qué consiste mi fe?, Tolstoy señala que las estructuras sociales, desde la riqueza hasta la jerarquía política, están diseñadas para alejarnos de una existencia genuina. Según él, el afán por acumular posesiones o alcanzar posiciones de poder nos desconecta de lo que realmente da sentido a la vida: vivir en armonía con los demás y con nuestra propia conciencia. Tolstoy describe cómo, durante su crisis existencial, se dio cuenta de que las metas que había perseguido como escritor y aristócrata eran en realidad vacías. Todo lo que construimos con nuestras manos y nuestra ambición desaparecerá, escribe. Para él, el verdadero propósito no está en lo que poseemos o logramos, sino en cómo tratamos a los demás y en la forma en que enfrentamos nuestras responsabilidades morales. Esto me hace reflexionar sobre cómo muchas veces medimos nuestro éxito en función de estándares externos. Nos enorgullecemos de nuestros títulos, nuestros ingresos o la cantidad de seguidores en redes sociales, pero rara vez nos preguntamos si estas metas realmente nos hacen sentir plenos. Tolstoy nos desafía a mirar más allá de estas métricas superficiales y a cuestionar si estamos construyendo una vida que tenga sentido para nosotros, no para los ojos del mundo. Un ejemplo claro de esto es cómo pasamos nuestro tiempo. Imaginemos a alguien que trabaja incansablemente para comprar una casa más grande o un auto más moderno, pero que descuida a su familia en el proceso. Según Tolstoy, este enfoque está desconectado del verdadero propósito de la vida, que no es acumular bienes, sino cultivar relaciones y vivir con integridad. No se trata de renunciar a nuestras aspiraciones materiales,
sino de recordar que estas son herramientas, no fines en sí mismas. Lo que encuentro profundamente inspirador en Tolstói es su capacidad para simplificar lo complejo. Nos invita a reconocer que el sentido de la vida no está oculto en algún rincón lejano, sino en nuestras acciones diarias y en nuestra capacidad de priorizar lo que realmente importa. Para él, la vida es significativa cuando se vive con honestidad, y esa honestidad comienza por aceptar que los valores impuestos por la sociedad no son la última palabra. Otro concepto fundamental en la filosofía de Tolstói es el papel del amor como esencia del sentido de la vida. En sus ensayos y novelas, Tolstói presenta el amor no como una emoción pasajera, sino como una fuerza universal que conecta a los seres humanos en su experiencia compartida. Para él, el amor es lo que da cohesión a la vida, lo que transforma el sufrimiento en propósito y lo que nos eleva por encima de las trivialidades cotidianas. En El reino de Dios está en vosotros, Tolstói escribe: el amor es la única manera racional de entender la vida y darle un propósito. Lo interesante del concepto de amor en Tolstói es que no se limita al amor romántico o familiar. Habla de un amor más amplio, casi espiritual, que implica actuar con compasión hacia todos los seres vivos. En una sociedad que valoraba la competencia y el individualismo, Tolstói desafió esta narrativa al proponer que el verdadero éxito radica en nuestra capacidad de amar, incluso cuando no hay una recompensa inmediata o tangible. Pensemos en situaciones cotidianas: ayudar a un desconocido, ceder nuestro tiempo para escuchar a alguien que lo necesita, o perdonar una ofensa. Estos actos, que muchas veces parecen pequeños o insignificantes, son para Tolstói las manifestaciones más puras del sentido de la vida. En un mundo obsesionado con los logros y la productividad, Tolstói nos recuerda que estas acciones simples son las que realmente enriquecen nuestra existencia. Desde mi perspectiva, esta idea es profundamente liberadora. El amor, según Tolstói, no requiere grandes gestos ni hazañas heroicas. Está al alcance de todos, independientemente de nuestra situación económica, social o educativa. Me gusta pensar que, para él, cada interacción humana es una oportunidad para practicar el amor y, en ese proceso, encontrar significado. Pero también hay un desafío implícito en esta visión. Amar requiere humildad, generosidad y muchas veces ir en contra de nuestras propias inclinaciones egoístas. Tolstói no idealiza el amor como algo fácil, lo presenta como un esfuerzo consciente, un compromiso diario. Nos invita a preguntarnos: ¿estamos actuando desde el amor en nuestras decisiones cotidianas o estamos siendo guiados por el ego, el orgullo o la conveniencia? Para Tolstói, el amor no es solo una respuesta al caos de la vida, es su razón de ser. El cuarto concepto clave en la filosofía de Tolstói es la importancia de una vida sencilla como camino hacia el sentido. Después de su crisis existencial, Tolstói renunció a muchas de las comodidades y lujos que había disfrutado como aristócrata, convencido de que estos solo lo alejaban de lo esencial. En su ensayo Confesión, escribe: cuanto más me acerco a la verdad, más me doy cuenta de que la riqueza, el poder y la fama son ilusiones que nos distraen de lo que realmente importa. Para Tolstói, la vida sencilla no implica pobreza ni privaciones extremas, sino un enfoque consciente en lo que necesitamos en lugar de lo que deseamos. Es aprender a valorar lo básico: el trabajo honesto, las relaciones humanas, la conexión con la naturaleza, por encima de las distracciones superficiales que la sociedad moderna nos ofrece. Esta idea no solo transformó su vida, sino que también influyó en pensadores posteriores, como Gandhi, quien adoptó la filosofía de Tolstói como base para su lucha no violenta. Un ejemplo cotidiano de esta enseñanza podría ser nuestra relación con el consumo. En lugar de acumular cosas, Tolstói nos animaría a preguntarnos: ¿realmente necesito esto? ¿Me hará más feliz o solo me dará una satisfacción temporal? Al simplificar nuestras vidas,
Argumenta Tolstói, no solo reducimos el estrés y la insatisfacción, sino que también liberamos tiempo y energía para enfocarnos en lo que realmente importa. Desde mi perspectiva, esta filosofía es particularmente relevante en un mundo saturado de estímulos y publicidad que constantemente nos incita a desear más. Tolstói veía en esta búsqueda interminable de posesiones una trampa que nos aleja del verdadero propósito de la vida. Al abrazar la sencillez, no solo encontramos paz, sino también una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Lo más fascinante de esta idea es que no requiere un cambio radical ni una renuncia completa. Tolstói no sugiere que abandonemos todo, sino que seamos más conscientes de cómo vivimos. ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo y recursos en cosas que realmente nos aportan valor? ¿O simplemente seguimos la corriente de lo que la sociedad nos dice que deberíamos querer? Para él, la vida sencilla no es un sacrificio, sino una forma de liberar nuestra atención y energía para aquello que verdaderamente importa. Otro concepto crucial en la filosofía de Tolstói es su idea de la fe como ancla del sentido de la vida. Para él, la razón por sí sola era insuficiente para responder a las grandes preguntas de la existencia. En su obra Confesión, Tolstói relata cómo, tras analizar todos los sistemas filosóficos, concluyó que la lógica y la ciencia no podían explicar el significado de la vida. Fue la fe, entendida como una conexión espiritual con algo mayor que uno mismo, lo que le permitió salir de su crisis existencial. Sin embargo, Tolstói no veía la fe como una adhesión ciega a dogmas religiosos. De hecho, fue muy crítico con las instituciones religiosas de su tiempo, a las que acusaba de haber perdido el vínculo con las enseñanzas originales de Jesús. Para él, la verdadera fe era una experiencia profundamente personal, un reconocimiento de que hay algo trascendente que da coherencia a la vida, incluso frente al sufrimiento y la muerte. Sin fe, no puedo vivir, escribe en Confesión, reflejando cómo ésta se convirtió en el eje de su existencia. En la vida cotidiana, este concepto de fe puede manifestarse de muchas maneras. No es necesario ser religioso para conectar con algo que trascienda nuestras preocupaciones inmediatas. Puede ser un compromiso con una causa, un amor profundo por los demás, o incluso una apreciación reverente de la naturaleza. La fe, en el sentido de Tolstói, es esa chispa que nos da esperanza cuando la lógica nos abandona. Para mí, lo más interesante de esta idea es que no se trata de escapar de los problemas de la vida, sino de enfrentarlos con una perspectiva más amplia. La fe no elimina el sufrimiento, pero le da un contexto, un propósito. Por ejemplo, una persona que enfrenta una enfermedad grave puede encontrar fortaleza en la fe, no necesariamente en términos religiosos, sino como una confianza en que su experiencia, por difícil que sea, tiene un sentido más allá de lo inmediato. Tolstói nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra fe. ¿Es en cosas externas, como el éxito o el reconocimiento, que inevitablemente se desvanecerán? ¿O está en algo más profundo y duradero? Para él, la fe no es solo una respuesta a la incertidumbre, sino una forma de vivir con autenticidad y propósito, aceptando que hay misterios en la vida que nunca podremos resolver completamente, pero que, aún así, nos llaman a seguir adelante. Otro aspecto fascinante del pensamiento de Tolstói sobre el sentido de la vida es su énfasis en la acción como expresión de los valores espirituales. Para él, no bastaba con reflexionar sobre lo que da significado a la existencia. Era necesario poner en práctica esas ideas en nuestra vida diaria. En sus últimos años, Tolstói se volvió un defensor apasionado de la no violencia, la simplicidad y el amor al prójimo, no solo como conceptos abstractos, sino como principios que debían guiar nuestras acciones. En el reino de Dios está en vosotros. Tolstói escribe, la verdad no está en palabras, sino en acciones. Esta frase captura su creencia de que el sentido de la vida no se encuentra en lo que decimos o pensamos, sino en cómo vivimos. Para él,
La coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones era fundamental. No podemos decir que valoramos la compasión si no actuamos con amabilidad hacia los demás, ni hablar de simplicidad mientras nos aferramos a lujos innecesarios. Un ejemplo de esta coherencia puede ser algo tan simple como practicar el altruismo en nuestra vida cotidiana, ayudar a un vecino con sus compras, donar tiempo a una causa, o simplemente tratar con respeto y empatía a quienes nos rodean. Son pequeñas formas de vivir, de acuerdo con los valores que Tolstói consideraba esenciales. Estos actos no requieren grandes sacrificios, pero tienen un impacto profundo, tanto en nosotros mismos como en los demás. Desde mi punto de vista, esta idea es un desafío constante. A menudo es más fácil hablar de lo que creemos que ponerlo en práctica, especialmente en un mundo lleno de distracciones y presiones sociales. Pero Tolstói nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de dar sentido a nuestra vida. Incluso en las tareas más mundanas, como cocinar para nuestra familia o realizar nuestro trabajo con dedicación, podemos encontrar propósito si las realizamos con amor y atención. La acción, según Tolstói, no solo refleja nuestros valores, sino que también los fortalece. Cuando actuamos con bondad, no solo hacemos el bien a los demás, sino que también profundizamos nuestra conexión con lo que realmente importa. En este sentido, el sentido de la vida no es algo que se encuentre en un momento de iluminación, sino algo que se construye día a día, a través de nuestras decisiones y nuestras acciones. Tolstói concluye su búsqueda del sentido de la vida con una visión que, aunque simple en apariencia, es profundamente transformadora. El sentido no se encuentra en grandes logros ni en revelaciones grandiosas, sino en la capacidad de vivir con honestidad, amor y compromiso hacia los demás. Para él, la vida no tiene un propósito que se nos imponga desde fuera. Somos nosotros quienes, a través de nuestras elecciones, creamos significado en cada momento. En Confesión, Tolstói expresa que su despertar no fue un momento de claridad absoluta, sino un proceso de aprender a mirar la vida de otra manera. Al abandonar las distracciones de la fama y la riqueza, descubrió que el verdadero sentido estaba en lo que parecía insignificante: cultivar la tierra, cuidar de su familia, ser amable con quienes lo rodeaban. Estas acciones, que muchos podrían considerar mundanas, eran para Tolstói la esencia misma de la existencia. Desde mi punto de vista, lo más valioso de su filosofía es que no nos exige ser perfectos ni alcanzar metas imposibles. Tolstói nos invita a aceptar nuestra humanidad, con todas sus contradicciones, y a encontrar sentido en los pequeños actos de cada día. Esto no significa que debamos conformarnos con una vida mediocre, sino que aprendamos a ver la grandeza en lo ordinario. ¿Qué puede haber más significativo que brindar amor, apoyar a los demás y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos? Si algo me deja la filosofía de Tolstói, es una pregunta que resuena constantemente. ¿Estamos viviendo de una manera que, al final del día, nos haga sentir en paz con nosotros mismos? Para él, esta paz no viene de logros externos, sino de la coherencia interna, de saber que hemos vivido de acuerdo con lo que creemos que es correcto. Tolstói no ofrece respuestas fáciles, pero sí un camino claro. Nos pide que seamos honestos con nosotros mismos, que simplifiquemos nuestras vidas y que reconozcamos que el sentido no está en el futuro ni en lo grandioso, sino aquí y ahora, en la forma en que amamos, trabajamos y existimos. Al final, su legado no es solo una reflexión sobre el sentido de la vida, sino una invitación a vivirla plenamente, con propósito y con corazón.